Buenos días. Hola. Hoy vamos a realizar una nueva entrevista con mujeres que fueron protagonistas en el tardofranquismo, en la transición, dentro del marco del proyecto Mujeres, Memoria y Transiciones Políticas. Tenemos la suerte, la fortuna o el honor de contar con Catalina Moragues Vidal. Ella está jubilada en estos momentos, se ha jubilado después de ejercer como abogada y magistrada. Tras esa andadura profesional se ha comprometido con el movimiento de memoria histórica y es una de las especialistas en las políticas de memoria, con las que yo conecto profundamente por mi trayectoria y me siento muy feliz de estar acompañada de una persona comprometida en ese ámbito, aparte de todo lo que nos va a contar de un tiempo que no es este último, sino un tiempo anterior en el que estamos dirigiendo nuestra mirada, que es el tiempo de los finales del franquismo y de la primera transición. Yo le he preguntado, antes de iniciar esta entrevista, cómo se definiría o qué rasgos le definirían en aquel momento para iniciarla. Ella se comprometió con el Partido Comunista en los años finales de los 60, principios de los 70, era estudiante universitaria y luego fue profesora universitaria y abogada. Digamos que esos papeles son quizás los que centren nuestra entrevista en el marco cronológico que hemos realizado. Bienvenida a nuestro elenco de mujeres y a nuestro banco de memoria. La entrevista va a ser una entrevista de vida en ese tiempo y de mujer en ese tiempo. Entonces, la primera parte, nos gustaría muchísimo que nos hablaras de tu marco familiar, de tu tiempo de infancia, del ambiente en el que se desarrolló ese periodo de tu vida hasta la adolescencia, de dónde realizabas tus estudios, de si en tu familia, cómo era el ambiente social y cultural, también si en tu familia hubo represaliados, si había una cierta conciencia política. Difícil, entendemos muchas veces, en un tiempo de tanta amnesia. Y los recuerdos de ese tiempo que tú nos vas a ir desgranando y que yo puedo intervenir muy puntualmente. Bueno, gracias por la invitación. Y recuerdos de infancia. Lo primero que quiero manifestar es que yo soy mallorquina, o sea, yo nací en un pequeño pueblo de Mallorca, del interior de Mallorca, que se llama Alaró, y por tanto mi infancia, hasta que llegué después con 18 años a Valladolid para iniciar la carrera, se desarrolló en un marco de un pueblo mallorquín con un idioma propio y una cultura propia que en aquel momento estaba prohibida. O sea, a mí en el colegio, que estaba interna a partir de los 10 años para hacer el bachillerato, que yo siempre hablaba mallorquín, me han pegado por hablar mallorquín, porque en aquel tiempo se tenía que hablar el idioma del imperio. Bueno, el idioma del imperio, que era el castellano. Esto me marcó en el sentido de que aprendí y fui aprendiendo que mi vida pública o mi vida social era un poco distinta de mi vida familiar, porque mi lengua, que la lengua es la primera manifestación de la esencia de uno mismo y tal, pues debía cambiar porque no se admitía. Bueno, lo he querido poner de manifiesto porque mi llegada a Valladolid fue
para mí algo sorprendente y extraordinario, porque era totalmente distinto de lo que había vivido hasta aquel momento. Quiero decir también que yo ya tenía una cierta experiencia, digamos, antifranquista, porque mi padre, que era un hombre que había sido republicano, era de principios republicanos. Había estudiado Derecho, pero en Barcelona, y él era funcionario de administración local, era secretario de administración local, que, bueno, ahora no sé si ni siquiera se llaman lo mismo, pero en aquel tiempo era una figura que se había creado a partir del año 1924 a imagen y semejanza de la misma figura que existía en Francia. En Francia era una forma de que toda la política municipal de la República Francesa tuviesen un sello igualitario, y en España también se intentó a partir del año 1924 pues que unificar, digamos, los criterios de legalidad en los municipios. Y bueno, esto lo explico porque me crié en un marco, aunque fuese un pueblo pequeño y tal, en un marco de legalidad. En un marco de legalidad que me marcó bastante. No legalidad desde el punto de vista privado, de un abogado privado, sino de un jurista público, porque un secretario de ayuntamiento en aquel momento tenía una actividad pública, era un funcionario, pero tenía en la mente el interés, digamos que un interés general. Mi madre era de una familia de derechas de toda la vida, y existía un contraste entre mi padre y mi madre en este sentido. Era un contraste que tampoco se demostraba mucho, porque las ideas políticas cuando yo era pequeña pues no se demostraban. Mi padre fue apartado en el 36 porque en el 36 el golpe de Estado en Mallorca triunfó sin necesidad de guerra ni nada, pero hubo una represión feroz, no solamente de desaparecidos, fusilados, torturados, prisiones y tal, sino también de gente que no tenía un cargo, digamos, público, ni era miembro reconocido de un partido político o un sindicato, pero sí mi padre en su trabajo de funcionario sí que había mantenido una postura firme en defensa de la legalidad republicana, y entonces fue apartado, estuvo 8 años sin destino, o sea, pues sin poder trabajar, y después fue rehabilitado en el sentido de que ya pudo trabajar. Esto a nosotros, aunque no se hablaba claramente, porque ya digo, la familia de mi madre era de derechas, incluso un hermano de mi madre tuvo un papel relevante en la represión de los republicanos y de los demócratas. Bien, pero tanto mi hermana, que es un poco más joven que yo, como yo, pues aprendimos de mi padre el valor de la libertad y el ejemplo de países europeos. Mi padre, por ejemplo, bueno, la familia de mi padre era una familia que amaba la tradición democrática inglesa mucho, más que la francesa incluso. Ellos hablaban inglés, tenía a su hermana pequeña, era profesora de inglés, pasaba los inviernos en Mallorca y los veranos en Inglaterra, dando clase de español. Y entonces mi padre escuchaba siempre la BBC cuando podía. Yo no entendía, pero sí recuerdo en la salita de estar de mi casa por las noches. Mi padre después leía La Vanguardia, era su modo de información, y siempre nos transmitió, tanto a mi hermana como a mí, lo que eran los ideales de la República. Y yo en el colegio, cuando me pusieron interna en Palma, porque ya he dicho que nací en un pueblo de 2000 habitantes, pues y me explicaban la historia de España. Yo había veces que levantaba la mano y planteaba
desde otra forma y que estuvieron a punto bueno, tuvieron que llamar a mis padres y tal, porque en un momento determinado yo no acepté el glorioso alzamiento nacional y dije que había sido una guerra civil de los militares. Bueno, todo esto que yo tenía 14 o 15 años, llamaron a mis padres y tal, no me expulsaron porque mi madre había sido antigua alumna, pero ya tuve el primer contacto con las expulsiones, porque después ya veremos lo que me pasó en Valladolid. Vale, lo que quiero decir con esto es que cuando llegué a la universidad yo llevaba ya un bagaje, no sé si llamarlo bagaje político o bagaje cultural, pero lo llevaba. Y entonces, como no había universidad en las Islas Baleares en aquel entonces, pues, y yo quería estudiar Derecho, mis padres buscaron una facultad que no estuviese en pleno meollo de reivindicaciones estudiantiles y tal. Y entonces tenían unos amigos o conocidos aquí en Valladolid que les hablaron de que Valladolid estaba muy tranquilo, que había un colegio mayor de teresianas, que era el María de Molina. Total, que ya se puso todo en marcha para que cuando acabé el preuniversitario, pues viniera a Valladolid, que para mí fue un choque. Lo que pasa que el choque no fue malo, sino que fue muy creativo, porque a pesar de que yo tenía que hacer un esfuerzo con el tema del habla, de la lengua, porque muchas veces tenía que estar traduciendo y no encontraba y tal, pero yo creo que me integré muy rápidamente. Vale, esto es la parte más política, pero después está el tema del que tú me hablabas del feminismo, que en mi caso también va muy parejo. ¿Por qué? ¿Puedo explicarlo? Sí. Sí. Mira, mi madre era una mujer súper inteligente, que fue de las primeras mujeres que acabaron el bachillerato en Mallorca. A ella le encantaban las matemáticas y quería hacer ciencias exactas, no sé si ahora se llama igual, pero ella siempre nos explicaba, vale, pero ella era mujer y ella tenía 2 o 3 hermanos mayores, algunos de ellos no más inteligentes que ella, y resulta que mi abuela, que era viuda, había quedado viuda, pero que estaban, o sea, era una familia que podía permitirse el lujo de tener. Bueno, pues mi abuela le dijo que ya no iba a ningún sitio, que ella su obligación era quedarse en el pueblo y cuidar de ella como mujer y buscar un marido y tal. Mi madre, toda la vida, a pesar de que fue una mujer que llevó, digamos, con un cierto honor el papel de esposa y madre, siempre nos explicaba que había que luchar por lo que una quería y que lo que había pasado y lo que estaba pasando con las mujeres era terrible, porque ella también tenía una amiga que también quería hacer una carrera universitaria y tampoco pudo. Eran familias que tenían dinero suficiente y que no, porque eran mujeres. Cuando yo planteé el hecho de que quería continuar estudiando y hacer la carrera, mi madre me dijo, y lo mismo ocurrió después con mi hermana, dijo, mira, tú estudiarás una carrera si quieres estudiarla, porque a mí, tú sabes que no me dejaron y fue el gran fracaso de mi vida, pero tú lo harás. Ahora hablaremos con tu padre y mi padre, por supuesto, no puso ninguna pega. Lo único, yo era la mayor, era su niña, lo único que pidió es que no fuera porque me conocía, porque sabía cuál era la situación política en este país, y lo único que, hablando con mi madre y tal, era que ellos elegirían la facultad. Y entonces fue cuando empezaron a buscar, les hablaron de Valladolid y tal, o sea que cuando yo llegaba a Valladolid llegaba con un bagaje, no sé si bueno o malo, yo pienso que bueno, pero un bagaje que por un lado era políticamente democrático y por otro era igualitario en cuanto a los géneros. Y yo creo que no podía acabar sin hacer lo que hice, que fue que cuando llegué y empecé a ver y tal, pues inmediatamente buscar a mis camaradas
Eso es irremediable, Catalina. Claro, O esto es sea, lo que hice. entiendo que tuviste una situación una inicial muy favorable como mujer y para adquirir una conciencia y una cultura y una preparación. Entiendo la lucha de tu madre y me parece que después de su renuncia ella siguió con su sueño, ¿no? Y con su deseo que te traslada. Entonces entiendo que también fue importantísima la figura de tu padre y lo que Sí. representa desde el punto familiar, vista familiar, con horizontes además que sobrepasaban el ámbito en el que vivíamos en este país. Y ahora me gustaría muchísimo que entráramos en ese tiempo en el que tú llegas a esta universidad con pretensiones de que no te signifiques, pero estoy segura de que no era posible y nos lo vas a contar ahora. Entonces, bueno, pues ese tiempo, tal como has hecho maravillosamente en el anterior, nos cuentes un poco cómo era esa facultad, cómo te sentiste, con quién te relacionaste, qué colectivos, qué momentos, todo aquello que a ti te marcó y cómo fue tu compromiso dentro del ámbito de la universidad, que es tu nueva experiencia de vida. No queremos más que eso, que nos lo Ya. cuentes tal como lo Bueno, estás haciendo. lo que recuerdo, porque ya te he comentado antes que a mí me cuesta acordarme mucho de las cosas concretas y tal. Me acuerdo de, bueno, de la generalidad y de, digamos, de mis estados de ánimo un poco al contemplar. Pues recuerdo si estaba feliz, si estaba, pero no recuerdo muy bien cosas concretas. Pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, ya te he dicho, y cuando llegué, pues busqué un ambiente en el que mis intereses, mis ansias de democracia, de igualdad y tal, pudieran verse reflejadas. Y entonces, bueno, los primeros meses y tal fueron de conocimiento de las gentes, tanto mujeres como hombres que empezaban conmigo, mis compañeras de residencia, a los profesores. Bueno, Valladolid para mí fue un mundo, porque me abrió mucho, pero al mismo, intelectualmente y tal, pero al mismo tiempo era una ciudad para mí muy oscura. Mm, Era muy oscura, supongo que porque yo estaba acostumbrada al Mediterráneo y a los espacios más abiertos. Y ahora, cuando he llegado estos días, que he entrado por la estación de trenes, por el Campo Grande y tal, he tenido esta sensación de amplitud, de aire y tal, pero en cuanto entro en el centro, he vuelto a sentir la sensación de como un poco de, no es opresión, pero sí de como espacio limitado, que espacio limitado se transforma en ilimitado cuando entras dentro de una facultad, claro, pero ya es un espacio mental. Bueno, esto lo digo porque me gustó porque me abrió un mundo de posibilidades y entonces empecé a escuchar, empecé a oír y también hablaba con gente y al cabo de 3 o 4 meses, esto sí lo recuerdo, me propusieron si quería participar, si me gustaría participar en una especie de cafés que se hablaba de temas intelectualmente importantes en aquellos momentos y tal. Y se empezaba por el tema, mira qué casualidad, de Simone de Beauvoir y el segundo sexo, que yo nunca había oído hablar de Simone de Beauvoir ni del segundo sexo, o sea, mis enseñanzas pues, se limitaban a lo que he contado antes. Y para mí, recuerdo que eran las horas de café, no puedo decir cuántas veces al mes ni a la semana, pero sí que para mí fue súper emocionante el primer día y los otros días y empezar a leer bueno, que además lo leí en un libro que estaba súper manoseado, que era clandestino, que bueno, y había pues chicos y chicas. Y yo creo que fue a raíz de estos, de hablar, de debatir, de tal, que conocí a un chico especialmente que era miembro del PC, del Partido Comunista. Y hablando con él nos hicimos amigos y ya llegó un momento que ya me hablaba muy claramente de la militancia política y
Y entonces, pues creo que fue natural. Mi ingreso en el PC era totalmente clandestino y yo, pues nada, es que yo en aquel tiempo lo que se defendía eran las libertades, o sea, no en ningún momento se pretendía. Es que yo creo que lo que pasó fue que como el único partido que yo conocí en aquellos momentos clandestino, pero que estaba organizado y que existía un ámbito en el que podías hablar, debatir, tener un programa político de salida del franquismo, porque el franquismo era opresor, no solamente en sentido físico, sino era opresor en sentido psíquico, mucho, y para las mujeres mucho más. Pues ahora me he perdido, pero... Era la relación con este hombre que te Sí, vincula sí, al PC y que te al abres PC, una y que puerta. entonces, y para mí se abrió también la posibilidad de que el franquismo tenía que acabar, porque lo normal era la libertad, y que la libertad y la democracia, las libertades democráticas conllevaban algo súper importante, que era la igualdad de la mujer. Claro, y que las mujeres podíamos actuar codo con codo con los hombres en la lucha por las libertades, que esto era lo primordial, y la igualdad se insertaba dentro. O sea, yo a veces no estoy muy de acuerdo en... Ya sé que es necesario desde el punto de vista del estudio historicista y tal, segmentar y tal, pero después creo que es importante una visión global de cómo es la lucha por las libertades en un país en donde no existen, cómo esta lucha por las libertades engloba la lucha sindical, la lucha política, la lucha por la igualdad, y por eso no, ya sé que había compañeras que daban más importancia al aspecto feminista en el sentido, pero yo lo entendía como una forma general y global de luchar por la libertad. Para mí era fundamental. Supongo que aquí sí que me venía toda la enseñanza de mi padre, de que era muy importante para un país, para la evolución de un país, para que el país fuera moderno, tal, las libertades democráticas. Y esto a mí era... De manera que cuando el Partido Comunista planteaba la amnistía, las libertades, la libertad de partidos políticos, de sindicatos, la igualdad de la mujer y tal, para mí era un discurso liberador en su conjunto. Y bueno, y a raíz de esto, cuando llegaron las elecciones, el primer año creo que no me presenté, pero ya el segundo año, creo que fue el segundo año, no recuerdo muy bien si el segundo o el tercero, ya me presenté para delegada de curso, junto con otros compañeros que también del PC, y salí elegida delegada de curso. Y lo fui en el siguiente año también, hasta que llegué a cuarto, y en cuarto, que fue la paralización de la universidad, el cierre y tal, pues me expulsaron junto con un grupo. Tengo, porque pedí al archivo de la universidad hace un año así, pedí si tenían el expediente, y entonces me llegó, fueron muy amables, me llegó era un expediente con unas cuantas hojas. No, o sea, yo continúo sin saber, me lo puedo imaginar, continúo sin saber el motivo exacto de la expulsión. Por supuesto que todos nos lo imaginamos, porque los delegados de curso creo que nos expulsaron a todos. Pero esto es algo de lo que quiero hablar después en mi intervención, porque siendo una persona estudiosa del derecho, que después he desarrollado toda mi vida laboral, pero en aquel momento me sirvió para entender que el derecho es una superestructura. No sé si esta tesis de que es una estructura que a veces no tiene nada que ver con la realidad. O sea, el derecho administrativo, que el franquismo se ponía medallas porque había llegado el Opus y había catedráticos del Opus administrativistas que nos los enseñaban como si fueran tal, pues resulta que no se aplicaba para nada, porque te podían abrir un expediente sin darte traslado, sin darte ningún motivo, sin tal, no podías recurrir, no sabías nada. Claro, esto es lo que es una dictadura.
por mucha ley de régimen contencioso administrativo que tengan. Es una superestructura. Claro. ¿Sabes? Porque no es un Estado de Derecho, claro. Porque no es un Estado de Derecho, claro. Y Catalina, ¿qué tipo Sí. de actividades desarrollabais dentro del Partido Comunista y en el ámbito de la universidad? ¿Cuáles eran, bueno, pues eso, la forma de Sí, contribuir yo creo que mucho se desarrollaba en temas culturales, porque en las asambleas y en debatir estábamos muy... Cuando ocurrió lo del proceso de Burgos y mm, eran muy participativos, no es que hubiera un... Claro, el PC no podía organizar actos del PC. O sea, que es que era lo mismo que los militantes del PC que estaban en comisiones obreras. O sea, el trabajo era un trabajo cultural, democrático, en asambleas, en montar actos culturales, no había nada más. No había nada, bueno, yo no recuerdo nada más, si lo había, hay que tener en cuenta una cosa, yo tampoco estaba en órganos de dirección, yo era una militante de base, ¿sabe? A lo mejor en lo que era el comité provincial del partido o el comité universitario, pues, había una actividad más de organización y tal, pero yo no participé, yo no la recuerdo. Sé que repartíamos octavillas, yo por ejemplo he repartido octavillas a las 5 de la mañana a la entrada de un turno en la Fasa Renault, pidiendo libertad, pidiendo amnistía, pidiendo elecciones sindicales, ¿sabes? O sea, esto sí, pero no recuerdo nada más. ¿Crees que en ese momento la universidad tenía un vínculo cercano con otros ámbitos de lucha, como era el laboral, sindical? ¿Crees que se aunaba ahí el esfuerzo? A través de las organizaciones clandestinas, sí. Sí, yo por ejemplo recuerdo, lo que sí recuerdo también como importante para mi formación y para la formación de mis compañeros y tal fue la figura de uno de los profesores que tuvimos, creo que fue el segundo y tercero, que era el catedrático de Derecho Penal, don Marino Barbero Santos, que fue un ejemplo para muchos y bueno, y yo creo que fue un modelo de profesor universitario. Yo estaba en mi curso, que luego fueron rectores, Luis Arroyo Zapatero y Ignacio Verdugo. Ignacio Verdugo, que fue rector de Salamanca, y Luis Arroyo, que fue rector de Castilla-La Mancha. Bueno, pues eran compañeros míos y todos adorábamos a nuestro profesor Marino Barbero, porque era un hombre, a mí Marino Barbero me abrió la mente a las mujeres de la República. Yo es que no conocía, bueno, de la República y antes, por ejemplo, Clara Campoamor, un día en una clase o en un seminario, nos explicó quién era Clara Campoamor y lo que había conseguido del voto para las mujeres. O sea, llegábamos a la universidad cero, con cero educación de lo que había sido nuestro país. Por eso la memoria es tan importante, mantener la memoria, porque fíjate cuántos años perdidos. Nos explicó a Pedro Dorado Montero, que había sido un catedrático de Derecho Penal en Salamanca, bueno, anterior a la República, porque creo que murió en 1919, pero que era un humanista, un penalista humanista, que Concepción Arenal, Victoria Kent, todo este panel de personalidades humanistas, bueno, que forjaron un país como era España durante la República y que después extendieron por el mundo, bueno, por ejemplo, Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal, súper importante y profesor. Bueno, no quiero alargarme más porque yo me emociono con todas estas cosas, pero quiero decir que a mí mis clases de Derecho Penal, que son las que más recuerdo, me ligaron mucho a lo que había sido el pasado de este país y me lo hicieron amar, porque amar y respetar, porque si solamente tienes la vista puesta en lo que ha sido a partir del 36, que era lo que nos enseñaban, qué país más cutre, qué horror.
para las mujeres, para los intelectuales. ¡Qué horror, qué horror! Y entonces me abrió para mí un mundo, en lugar de un país de hadas, era un país de gente entregada, humanista, intelectuales que estaban ligados a los movimientos europeos. ¿Sabes? Para mí fue... Bueno, me emociono todavía cuando Yo me lo estoy recuerdo. emocionando también, por cómo lo Ah, transmites y por lo que significa. Y yo creo que eso es lo que no han querido que supieran. claro, claro, porque el olvido tiene su función. El olvido tiene una finalidad tremenda, de muerte, es una finalidad de muerte intelectual. Y yo creo que lo que, por ejemplo, estás haciendo tú y mucha gente como tú y en todas las de reivindicar la memoria, no solamente reivindicar la memoria de los represaliados, de los muertos, de los asesinados, que es súper importante, sino también la memoria de los grandes y las grandes de nuestro país, porque eso es lo que realmente hace un país grande. Yo, Esto. Catalina, me propusieron una vez que hablara de los maestros de la República y yo creo que tú tuviste suerte con esos profesores porque yo estudié Sí, historia y nadie me habló de la Segunda República. Y me puse a prepararlo y descubrí pues lo que eran los maestros, lo que eran las misiones pedagógicas claro. y lloraba. Bueno, Y lloraba pensando no en lo que no sabía, porque eso no nos lo habían dado a nadie, era un país amnésico, sino lo que podía haber sido este país con esa educación. claro, claro. Qué pena, qué tiempo perdido, qué Sí. tiempo perdido. ¿Cómo te influyó, Catalina, todo ese tiempo de apertura, de aprendizaje, de compromiso en tu vida posterior? Es decir, tú a partir de ahí has mantenido un compromiso, una línea de compromiso político y si además eso ha decantado también en una vertiente feminista, que en mi caso, yo desde luego os lo decía hace un momento, yo en aquel tiempo no tenía conciencia ni o sea, se había normalizado tanto que considerábamos que lo natural era nuestra vida de mujeres con muchas oportunidades porque estábamos en la Claro. universidad, ¿no? Entonces, el aprendizaje feminista, la conciencia feminista es, digamos, posterior, ¿no? Es decir, mantienes tu compromiso político, tu vertiente social y política y vas Soy ampliando feminista. la vertiente, la dimensión feminista. Sí, la tenía, ya la tenía. Lo que pasa que, ya te he comentado antes, que muy englobada en lo que era la lucha por las libertades. Bueno, cuando llegó cuarto y me expulsaron, yo estuve buscando dónde podía, porque claro, esto era el año 73, 74, sí, y tampoco era tan fácil. Y claro, porque yo sé que después me lo contaron algunos compañeros que Am, después sí que hubo una petición de la Facultad de Derecho para reintegrar a los estudiantes de Derecho que habían sido también expulsados o con prohibición de matricularse y tal. Y creo que después fueron readmitidos. Pero claro, a mí volver a Valladolid, que no sé si a mí me hubieran readmitido, pero ni siquiera lo intenté, porque claro, viviendo en Mallorca ya hice algo que me pareció lo más lógico, que era acercarme a mi tierra, que era Barcelona. Y entonces me fui a Barcelona, me admitieron, hice quinto en Barcelona. Después, tampoco hay que olvidar que las leyes, sobre todo las leyes penales, castigaban duramente a las mujeres en todo el tema de los abortos, en el tema de adulterio. Bueno, hasta el año creo que fue 75, si no recuerdo mal, no podías vender ni comprar sin autorización marital. Um, esto, a lo mejor en lugares de España en donde el régimen del matrimonio, el normalizado, era el régimen de gananciales, no pasaba nada, pero porque era en común. Pero, por ejemplo, en zonas, en todo lo que se denominaba anteriormente los països catalans, que habían tenido una legislación distinta, sobre todo en cuestiones familiares, y que existía
todavía no muy desarrollada, pero porque no se había puesto en funcionamiento, pero sí había instituciones que regulaban que las capitulaciones matrimoniales o que el régimen económico del matrimonio fuera la separación de bienes. Por ejemplo, mi madre cuando se casó y mujeres que habían heredado de padres y tal, tenían a su nombre, porque era suyo, determinados bienes inmuebles. Pues mi madre, para poder vender una casa que la quiso vender o la quisieron vender, para poder sufragar el que yo pudiera venir, todos los gastos derivados de mi venida a Valladolid, tuvo que tener la autorización de mi padre, y ahí está la escritura en donde que mi padre sabía perfectamente que era, pero si hubiera sido de otra forma y a lo mejor, ¿sabes? Esto daba lugar a muchísimos problemas dentro del matrimonio. Bueno, con esto quiero decir que la lucha feminista era una lucha totalmente engarzada para la modificación de los códigos. Y que sí que tenía mucho que ver. Yo, cuando acabé la universidad y llegué a Mallorca durante un año, había en aquel momento era una incipiente facultad de Derecho que no era propia de las islas, de las islas, sino era una facultad delegada de la Facultad de Derecho de Barcelona. Que esto, y se creó la Facultad Delegada de Derecho y hasta que se creó la Universidad de las Illes Balears. Y entonces estuve dando clase durante unos 2 años en esta facultad, que no era propiamente facultad de Derecho, dando seminarios y, bueno, y al mismo tiempo formé parte del primer despacho laboralista que hubo en las Baleares, con otro compañero, abogado laboralista, y qué decir de la legislación laboral. Viví toda la época del nacimiento y consolidación de comisiones obreras, la lucha por los convenios. Bueno, todo esto fue mi vida cotidiana, ¿sabes? Es decir, que tú mantienes ahí una línea política. Sí, yo continuaba siendo del PC, hasta que me volvieron a expulsar en el año 82. Sí, mi vida estaba llena de expulsiones, como ves. En el año 82 fue en toda España. Existía un movimiento al que se llamó eurocomunista, que eran digamos, los militantes más aperturistas que predicaban pues, un partido comunista menos estalinista, más democrático, más abierto y tal, y entonces hubo una purga en toda España. Y bueno, en Madrid creo que a Cristina Almeida también, mucha gente y en Baleares, en Palma, nos expulsaron a otro militante que en aquel momento era concejal del Ayuntamiento de Palma, y a mí, que yo también había sido concejal, pero durante 1 año y medio en las primeras elecciones democráticas, en el 79, fui elegida concejal por el Partido Comunista, pero al año y medio dimití porque tuve un problema grave de salud. Y en el 82 este compañero continuaba siendo, que además lo hizo muy bien y era el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, pues nos expulsaron a los 2 por eurocomunistas. O sea que esto estoy contenta de esta expulsión. Me parece una vida rica, interesante, atractiva. Yo te quiero dar las gracias y decir claramente que te he secuestrado de las jornadas. Bueno, no pasa nada. Y bueno, me gustaría que si quieres añadir algo que te apetece aportar porque te parece importante para esta entrevista, sin que yo te pregunte nada concreto, pues fenomenal. En cualquier caso, gracias, porque es un documento muy valioso que nos aporta muchísimo, que nos ayuda a seguir investigando, y eres un modelo de mujer, Catalina. Ay, bueno, no digas Por lo esto, tanto, es importante para las generaciones Sí. jóvenes tener estas personas y saber cómo se la jugaron y cómo lucharon. Si quieres añadirnos algo, te doy la Bueno, palabra. te agradezco tus palabras, no, yo creo que no me las merezco en absoluto porque, bueno, es igual. Yo te quiero agradecer a ti y a toda la organización, el encuentro, la posibilidad cuando
me habló un compañero vuestro que está dentro del grupo, que es profesor de historia en Palma, David Ginart, me sorprendió un poco, pero que me lo propusiera, porque la verdad es que yo no suelo hablar mucho en público y tal, me gusta más escribir y hacer, o sea, hago cosas y tal. Pero creo que está súper bien que hagáis estos encuentros, que juntéis mujeres, bueno, y hombres también de distintos sitios, y yo creo que es importante que se puedan dar visiones diferenciadas, porque si realmente nos creemos que este es un país plurinacional, que yo lo creo, y creo que se ganaría muchísimo si se creyera de verdad y se aplicara, pues creo que hay visiones distintas, pero que en definitiva, como todos estuvimos pisoteados por la misma bota, no sé si se dice bota en castellano, pues lo normal es que florezcamos juntos, ¿o no? Yo tengo 2 nietos que, bueno, que son maravillosos, ya se sabe que las abuelas, pero que mi nieto, que ahora tiene 13 años y está en el instituto, el año pasado fue el primer año, ya se presentó a delegado de curso y fue delegado de curso todo el año súper. Mi nieta es, vamos, tiene 11 años y bueno, me parece que es el prototipo de niñas interesadas por todo, que al mismo tiempo hacen gimnasia, van de excursión, hablan de todo, leen. Bueno, si esto se generaliza o es generalizado, estamos salvados. Ojalá. Estamos salvados. Si no, la educación es tan importante, pero yo cuando veo ahora en Mallorca con esto del PP Vots es tremendo, terrible. Hoy volví a leer en el periódico que se había avanzado en que en los colegios que segregan por sexos en Baleares, porque habíamos tenido dos cuatrienios de medidas avanzadas, igualitarias y tal, y esta mañana, cuando leo, veo que se ha vuelto a llegar a un acuerdo con un colegio del Opus para volver a segregar niñas y niños. A mí esto me destroza, de verdad, me destroza.